Saludos a todos los amigos, a todos los hermanos en Cristo, a los que estoy viendo hoy aquí. Híjole, hermanos, gracias, gracias por el favor de abrir su corazón y sus oídos. Pues, ¿qué les parece si hoy oramos? Vamos a hacer una oración breve pero muy concisa. Padre, te agradezco infinitamente, Señor, el poder estar aquí, el poder ser tomado en cuenta por ti para poder transmitir verdades eternas al corazón de tus siervos. Dios, por favor, usa este vaso que lo único que necesita es de tu gracia. Y Señor maravilloso, tú sabes que estoy lleno de imperfecciones, de pensamientos que a veces no son los tuyos, Dios. Pero Señor, quiero pedirte que seas tú el que hable a cada corazón, porque ellos te han venido a escuchar a ti, no a mí. Padre, dame el denuedo, dame la seguridad, dame la palabra de sabiduría, de entendimiento para dirigirme hoy y cada gesto, cada expresión, cada frase sean solamente para alabarte a ti, Señor, porque ese es el deseo y el anhelo de mi corazón. Gracias, Dios, porque sé que estás despertando una iglesia que te ama, una iglesia que te espera y que te dice cada día, sí, Señor, ven. Y el esposo y la novia dicen amén, Señor, y estamos listos. Gracias, Padre, por eso. Y Señor, que quiero pedirte que hoy también abras los oídos de mis hermanos, sus corazones, y derribes todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento y lleva todo pensamiento a tu obediencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues hoy quiero hablarles acerca de una generación solitaria y narcisista. ¿Y por qué quiero hablarles de esto? Fíjense que viendo algunas estadísticas, hay una compañía en Estados Unidos, creo que ya les he platicado, que se llama Barna Group. Es un ministerio, en realidad, más que una compañía. El ministerio Barna Group se dedica a hacer estudios estadísticos, como muchas otras empresas en nuestro país, cuando vienen las épocas de electorales, pues vemos muchas estadísticas. Bueno, lo mismo ocurre en Estados Unidos, pero para la iglesia. Y esta institución hizo un reporte entre octubre del 2024 y febrero del 2025. Hizo una estadística hablando acerca de los modelos de comportamiento de la iglesia en Estados Unidos, acerca de cómo veían la congregación, cómo veían el hecho de ir a la iglesia. Y bueno, estos descubrimientos fueron bastante reveladores. Si usted ve ahí, están hablando acerca de una fe privada y una fe pública, o una fe en iglesia. Este análisis dice que más o menos el 59% de las personas en Estados Unidos dice tener una fe privada, que la fe se trata de algo íntimo, de algo personal, de algo que solamente se vive de las puertas de tu casa hacia adentro, y que ellos prefieren eso más que tener una fe pública, una fe que se congrega, una fe que tiene una iglesia, una fe que va a asistir a algún lugar o algún templo de congregación. Eso significa que casi el 60% de los estadounidenses prefieren una vida espiritual privada. El resto, bueno, pues eh, busca tener espacios y lugares para congregarse con otros. Por otro lado, surgen dos términos bien interesantes, los nones y los CBNRs, por las siglas en inglés, que es spiritual but no religious. Entonces, ¿qué son estos nones y qué son estos SBNRs? Bueno, los nones son estas personas que no tienen una afiliación religiosa, ¿no? Se declaran libres espirituales, ¿no? Por decirlo así, como libres pensadores, pero ahora son libres espirituales. Eso significa que no tienen ninguna afiliación acerca de una iglesia, de una denominación, de una forma de creer, es decir, protestantes, pero no saben si metodistas, bautistas, o mejor dicho, pentecostales o reformados, o etcétera, etcétera. Entonces, hay un alto porcentaje, más allá del veintitantos por ciento, casi el 30% de los estadounidenses se declaran nones, y otro veintitantos por ciento, 23, 24%, se declara espiritual, pero no religioso. ¿No? ¿Esto qué nos hace ver? ¿O qué es lo que desde mi perspectiva y desde algunos otros están haciéndonos ver? Que la iglesia está dejando de ser relevante para muchas personas, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, las estadísticas prácticamente se replican en América Latina.
y en específico en México, que es el lugar donde yo tengo más contexto. Y aquí lo que vemos es que la gente está prefiriendo vivir una fe personal, ¿no? Una fe que no tiene que ver con la iglesia. Esto tiene que ver con muchas cosas, por ejemplo, pues el desencanto de la iglesia, los problemas en las iglesias, los líderes que han fallado, muchas cosas que han sucedido a lo largo del tiempo en las iglesias cristianas, pues han sido, por un lado, una decepción y por otro lado también una actitud personal de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, de nuestras iglesias o de las iglesias en Estados Unidos, para no congregarse, para no estar ahí. Y esto me recordó una historia de la mitología griega, que es la historia de Narciso. No sé si ustedes la han escuchado, seguramente. Hay algunas variaciones con respecto a esta historia, porque pues no es tan, no se tiene el original, pero se cree que Narciso era tan bello y tan perfecto que todas las personas que lo conocían se enamoraban de él. Y Narciso era tan perfecto que vivía con un desdén acerca de la vida de todos los demás. No le importaba a los demás. Entonces, cierto día, Eco, una ninfa, se enamora de Narciso y le declara su amor, de tal manera que Eco, pues le expresa lo bello, lo maravilloso y lo extraordinario que es Narciso, y Narciso hace lo que siempre hacía, la desprecia a Eco. Eco queda muy lastimada, huye, se esconde en una cueva donde es maldecida y Eco tenía la maldición de repetir las últimas frases de las palabras que las personas decían, ¿no? Entonces, si yo decía hola, ella decía hola, la, ¿no? Y entonces se esconde en una cueva y ahí es donde queda atrapada y por eso nosotros conocemos a Eco, es una cosmogonia griega de cómo nació el Eco. Y Narciso, es también maldecido al estar viendo su reflejo en un río, se queda enamorado de sí mismo y como se enamora de sí mismo, se avienta al río y se queda ahí y se ahoga. Y en el lugar donde él se ahoga nace una flor que se llama el narciso. Y bueno, mis hermanas conocerán muy bien el narciso. Es una historia muy interesante y de ahí nace, pues hace un siglo, un poquito más, no, un poquito menos de un siglo, nace la idea de Narciso como una idea de amarse a sí mismo más que sobre todas las personas y despreciar todo tipo de relaciones y de despreciar a cualquier persona que está a tu lado. Entonces, por eso quise platicarles de la generación narcisista y solitaria. Me acordé mucho de esto porque creo que eso es lo que está pasando. Están haciendo una generación, y no me refiero a una generación como tal, sino a todo un grupo a una cultura denominacional, religiosa, espiritual, como ustedes la quieran denominar, narcisista y solitaria. ¿Cómo llegamos aquí, hermanos? Bueno, no ha sido un camino corto, ha sido un camino muy largo, como hemos llegado hasta este punto. Y creo que una de las cosas es que antes de la edad de la Reforma, pues mucha gente tenía como su único centro la iglesia. La iglesia era donde se hacía todo, absolutamente todo. La iglesia tenía el tener de los saberes, bueno, del conocimiento. La iglesia era la tenedora de la salud, era la justicia, era todo, ¿no? O sea, realmente donde había una iglesia había todo esto. Y entonces, pues la gente se acercaba a la iglesia como la piedra filosofal, como el único refugio, como el lugar donde podría estar bien la gente. Sin embargo, la reforma viene y mueve un poco esto, y lo mueve a favor de que la iglesia no es el centro de todo, sino la iglesia, lo que es el centro de todo es la palabra. Solo escritura es una idea que comienza a remover algunas de las formas y de la cultura en la que se movía la gente, y ahora se da cuenta que puede hacer una lectura de la palabra de forma personal, que puede encontrar las respuestas a su vida de forma personal en la escritura, que en la escritura puede encontrar muchas de estas cosas. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, solamente estoy diciendo que así fue como hemos ido llegando a esto. Después de la Reforma viene un movimiento que se llama la Ilustración. La Ilustración
con Emmanuel Kant, con algunos pensadores que comienzan a mover la conciencia humana para el conocimiento y mueven el conocimiento del foco de la iglesia a las personas, pues mueven otro tanto esta situación. Y bueno, las cuatro revoluciones industriales que llevamos también es un modelo que nos pues alejado un poco acerca de la iglesia, de los quehaceres de la iglesia. La primera revolución industrial en Inglaterra, pues le quita a las familias, como se los platicé en algún momento, les quita a los papás. La segunda revolución industrial le quita a las mamás y a los hijos. Y la tercera revolución industrial es la revolución tecnológica. Que surgió por ahí de 1969, 1970, donde ya empezamos a ver computadoras y todas estas cosas. Y la última revolución industrial, que es la del año 2000, que es el Internet de las cosas, todo lo que conocemos hoy. Entonces, todas estas revoluciones industriales también alejan a la gente de la iglesia de un foco importante congregacional. Y quiero decirles por qué para mí es grave, por qué creo que deberíamos como pastores conocer la historia y saber qué está pasando. Porque para mí esta vieja tentación es una nueva tentación para nuestras iglesias. Quiero leerles lo que dice Génesis 3 del 1 al 5 en Palabra de Dios para todos. Dice de la siguiente manera, la serpiente era más astuta. Y por favor, ponga mucha atención en esto. Esto es una astucia de parte del diablo. Que todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y aquí hay una expresión que creo que tiene que ser muy relevante para nosotros y dice que no coman ningún árbol del jardín. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer los frutos del árbol que está en el centro del jardín, ni siquiera tocarlo porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad, no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Y la vieja tentación de ser como Dios, de ser el centro de las situaciones, de ser el rector de todo, sigue siendo la misma hoy. Una nueva tentación. Una fe personal no puede basarse en otra cosa más que en las personas. Perdón, digo, es muy lógico, pero sí tenemos que entenderlo así. Es decir, cuando la gente dice, es que yo no voy a la iglesia porque yo tengo una comunión con Dios, Dios y yo sabemos cómo estamos, Dios y yo sabemos que estamos bien. He escuchado gente decir que hasta, pues yo con Chucho estoy bien, perdóneme, no estoy en ninguna forma de acuerdo con eso, o Dios y yo ya somos mayoría, ¿no? Ya no necesito nada más. Hermanos, es la vieja tentación del huerto del Edén. La vieja tentación del huerto del Edén es primero decir que las palabras de Dios no son del todo verdad. Satanás dice, oye, mira, Dios te dijo esto. No, no, no me dijo eso. Es tergiversar la palabra, es romper la estructura de la verdad divina. Después le dice, no vas a morir y está poniendo en tela de juicio el juicio de Dios, la autoridad divina, la gracia de Dios, lo que nos ha transmitido su palabra. Y luego le dice, tú vas a ser igual que Dios. Y saben, hermanos, esto es exactamente lo que está pasando en esta generación solitaria y narcisista. Toda esta generación quiere una fe a su modo, quiere una fe que satisfaga su necesidad, quiere escuchar palabras bonitas que lleven su ego hacia arriba, quieren escuchar cosas que le halaguen, quiere escuchar palabras que lo hagan sentir cómodo. Y hoy el cristianismo más bien es un cóctel
O alguien dijo es como el catálogo de Netflix donde yo veo películas de terror pues no sé, de lo que vean la gente, ¿no? Yo no sé qué clase de películas. O es como el delivery, que tú entras a Uber Eats y pides lo que quieras de la forma en que tú quieras. Y entonces el cristianismo ha dejado de ser el lugar donde nosotros escuchamos a Dios para obedecer a Dios, el lugar donde nosotros vamos a Dios para ser como Dios, donde vamos a Dios para morir todos los días y que Él viva en nosotros, y se convierte en el catálogo donde nosotros recibimos lo que mejor nos parece, lo que más se nos antoja y lo que más queremos y lo que nos gusta. Porque Dios ha perdido el lugar del centro en nuestras vidas para ser el lugar, para tener el lugar nosotros mismos en el centro de nuestras vidas. Y esto es algo que es muy tentador y es algo que es muy, muy delicioso para la vista de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes y adolescentes de nuestras iglesias. Por eso es tan importante que nosotros como pastores entendamos que esta tentación está ahí. Y esta espiritualidad a la carta, como le he llamado, pues tiene cosas muy interesantes. Una religión que no está basada en iglesias. ¿Para qué quiero la iglesia? Si puedo tener en internet la prédica del día de ayer de la iglesia de Colombia o de Francia o de Alemania o de Estados Unidos que yo quiera, con un predicador que me gusta, con un predicador que puedo escuchar, o mejor que eso, ¿para qué escucho una prédica de 45 minutos, de media hora? O de una hora, bueno, ya es exagerado, ya para qué voy a ver una prédica así. Puedo ver un short de 2 minutos donde me van a platicar una verdad bíblica que yo necesitaba escuchar, porque yo necesitaba oírlo mejor para mi familia, para mi educación, para mis hijos, para ver con quién me voy a casar. Entonces, mejor, ¿por qué no veo un short? En 2 minutos Dios me va a hablar a través de la vida de este pastor, que además tiene 50 millones de seguidores, hermanos. También tenemos una espiritualidad a la carta, que es una teología subjetiva basada en la experiencia personal. Y esto es algo bien interesante, hermanos. ¿Para qué creer cosas en la Biblia como niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele, que suframos y tengamos padecimientos es parte del propósito de Dios para formar en nosotros, porque todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Para qué escucho esas cosas que, ay, la verdad hasta me dan como miedo y me asustan y miren, hasta la carne se me hace de gallina pensar que me va a ir mal? ¿Por qué? Si Dios es tan bueno y la experiencia personal va por encima de la teología. Eso significa que yo puedo hacer un corte teológico como se me pegue la gana, como yo quiera, como se me antoje. También una separación radical entre la fe y el dominio público. Eso significa que la fe deja de tener opiniones, ¿no? La fe y Dios y su palabra no sabe nada acerca de ciencia, de sociología, de ética, de política. No puse ahí la estadística, pero hay algo que me asusta muchísimo. Fíjense nada más, el 14% de los estadounidenses creen que la Biblia es una regla de fe y de conducta. Es decir, tiene una cosmovisión bíblica. Eso significa que 14, o vamos a ponerlo mejor así, 1 de cada 10 cristianos en Estados Unidos cree que puede hacer su vida como se le pegue la gana, que no necesita ni el consejo divino, ni la dirección divina, ni la gracia divina, que puede tomar las decisiones como quiera. Bueno, vamos a ponerlo bien en contexto, 8,5 de cada 10 viven como se les pega la gana. Y esto es algo terrible. Y no solo eso, sino empieza a dejar de tener trascendencia, deja de tener trascendencia, perdón, la iglesia. La iglesia no tiene nada que decir, el pastor está obsoleto, es anticuado, como eso de la santidad, como eso de no tener relaciones sexuales con mi novio, como eso de no drogarte, como esas cosas. No, eso está pero completamente fuera de toda situación, ¿no? ¿Para qué si yo puedo vivir como quiero? Entonces la iglesia deja de tener ese fe. Y finalmente, una fe domesticada. A eso se le llama una espiritualidad a la carta. Una fe a mi manera. Ya la domestiqué, yo sé cuándo entra, yo sé cuándo sale, yo sé cuándo la saco a pasear, yo sé cuándo no la saco a pasear, yo sé exactamente qué hago con mi fe. Hermanos, es un peligro. Es un peligro y es un peligro latente en nuestro corazón, en nuestras vidas.
en cada uno de nosotros. Isaac, por favor, no seas malito. Cuando sea tiempo, ahí me avisas porque yo estoy bien picado y la verdad es que sí puedo seguirme. Gracias. Bueno, ¿cómo están nuestras iglesias, hermanos? Así está más o menos la combinación. No sé si alcanzan a ver, pero ahí tenemos una generación que se llama los baby boomers, que es la base de la pirámide. Son nuestros hermanitos mayores, ahora ya son los adultos mayores de la iglesia. Son el 40% que compone la iglesia. Ellos pues se acostumbraron a ir a la iglesia cantando himnos y abrazando gente. ¿No les pasa? De repente nuestros hermanitos a todo mundo quieren abrazar, hermano, ¿cómo está? Y son los que necesitan ese contacto tan profundo y tan especial. La generación X es esta generación a la que yo pertenezco, o sea, de jovenazos. Este, son personas que normalmente ya son los líderes de la iglesia, ya les gusta participar en grupos pequeños, les gusta participar en la iglesia de alguna manera, involucrarse. Ellos son el 30%, eso significa que más o menos el 70% de la iglesia está compuesta de ellos. Los millennials son este grupo que va de repente, son jovencitos que se caracterizan por un bajo compromiso, entonces les gusta mucho ser voluntarios, pero no comprometidos. Y hay una enorme diferencia entre ser voluntario y ser comprometido. Tal vez ustedes la conocen y lo saben. Son netamente tecnológicos, les encantan este tipo de cosas, estar en discipulados en línea, en tomar estudios en línea, se acostumbraron completamente a hacerlo todo digitalmente. Y ahora tenemos una generación Z y hasta una alfa. Aquí no se ve porque son los más chiquititos, son los niños de nuestra iglesia. La generación Z son los adolescentes que ahora ya están por ahí asomándose y ya están viendo un poco de ellos. Cada uno de ustedes son el 10%. A ellos les gustan los cultos creativos, pero sobre todo ellos tienen una idea de la justicia social. Y aquí yo quiero pararme y detenerme unos segunditos, porque creo que esta es la iglesia a la que nos está tocando pastorear hoy y que necesitamos perfilar de una manera muy especial, hermanos. Ellos están muy orientados a la ética y a la moral humanista. Son gente que tiene mucha cultura acerca de lo eco-friendly, pet-friendly, ¿qué significa esto? Pues a la ecología, comen bien, hacen ejercicio. ¿Saben? Una estadística que me encantó que leí hace poco es que las licoreras, las empresas que hacen vino en el mundo, están muy preocupadas porque esta generación ya no toma, ya no bebe vino, ya no les gusta emborracharse, como decíamos aquí en México, ponerse hasta las cachas. Ya esas cosas ya no son de su gusto, porque ellos creen que es una situación que les hace daño a su cuerpo. Y ellos, como están muy orientados a esta justicia social, a esto de cuidarse, ellos ya también están dejando de fumar, están dejando de hacer cosas dañinas, etcétera, etcétera, porque todo está centrado en ellos. Esta es la generación más narcisista que ha existido en toda la historia. Cuidan de sí mismos, creen que todo es para sí, todo es por ellos y para ellos. Pero cuidado, porque aquí hay un tema. Pues así están divididas nuestra iglesia. Ahora, ¿tenemos esperanza, hermanos? Con esto quiero terminar este bloque porque quiero platicar con ustedes de lo que la Biblia nos dice al respecto de esto. Bueno, ahí hay unas estadísticas que están súper chiquititas, espero que algunos los alcancen a ver. Pero miren, hermanos, dentro de unos años, la pirámide que ustedes están viendo acá va a cambiar. Y el 80% el 40% de nuestros hermanitos, pues por simple biología va a tener que dejar de pertenecer a nuestras iglesias. Y la generación X se va a volver una generación ya más obsoleta, vieja, con todo respeto lo digo a todos los generación X que estamos por acá, pero pues nos vamos a tener que volver viejitos. Y ahora nosotros seremos los grandes de la iglesia. Pero la pirámide se va a voltear. Y entonces la iglesia va a pertenecer a la generación millennial y a la Z y a la alfa. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Hay una esperanza? Sí. Se habla de un regresar a la espiritualidad, hermanos. Hay un rayito de esperanza en el mundo de un regreso a la espiritualidad. Las estadísticas dicen que, si se dan cuenta, la primera estadística que está aquí en la parte
superior izquierda, esta que está acá, voy a cambiarle el color. Esta estadística dice que está pasando algo muy singular. Mientras los baby boomers están dejando de asistir a la iglesia, esto es espantoso, hermanos. Tal vez usted no vea, pero el promedio de asistencia al mes en las iglesias cristianas en Estados Unidos es del 1.5%, es decir, una, un poquito más de una semana al mes. Si usted está preocupado porque su iglesia de repente viene un día sí y otro, digo, un día no y el otro tampoco, hermanos, eso está pasando en todo el mundo. En nuestras iglesias, la gente no está yendo constantemente a la iglesia, cada 8 días como antes lo hacíamos. Nosotros crecimos en una generación que no nos podíamos perder la iglesia. Para la gente hoy ya es una opción, porque pueden ir al campo, porque pueden salir a las escuelas de los niños, a las tareas de las escuelas de los niños, porque hay una carrera de bicicletas, porque hay un concierto, porque hay... Ya estamos peleando con otras opciones que definitivamente la iglesia está viendo. Y los que menos asisten a la iglesia son los baby boomers. Es increíble, ¿no, hermanos? Yo me fui para atrás cuando vi esta estadística. Los que siguen son la generación X, los millennials son los que más se están congregando después de la generación Z. La generación Z está buscando una espiritualidad y la está buscando de verdad. Por otro lado, esta es otra muy sorprendente. ¿Se acuerdan cuando decíamos, no, las mujeres de la iglesia no fallan? Las mujeres de la iglesia son las que nos llenan los cultos, las que tienen las reuniones. ¿Qué creen, hermanos? Que lo que está pasando en Estados Unidos es que cada vez más hombres están buscando de Dios. Un 43% sobre un 38% de las mujeres. Increíble, ¿no? Esto a mí por lo menos me movió mucho. Podemos trabajar con hombres y más sobre los hombres jóvenes de las nuevas generaciones que están buscando espiritualidad. Y ahorita voy a explicar esto. Temas de discipulado y compromiso. Bueno, parece ser que estas generaciones están buscando conectar con algún tipo de estudio. Les gusta escuchar, quieren oír, quieren conectarse con algo espiritual, algo que los ayude a salir de esa soledad y de esa tristeza. ¿Se acuerdan de Narciso? ¿Saben cuál es el problema de estas generaciones? Que se aman tanto que están vacías de sí mismos y se están ahogando. Y se están ahogando de la soledad y de la tristeza. Están necesitando desesperadamente. Si vemos en contraparte estas estadísticas con estadísticas como de salud emocional, nos vamos a dar cuenta que cada vez más estas generaciones tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de estrés, tienen problemas de suicidio, tienen problemas de búsqueda de identidad, de propósito. Cada vez se sienten más desesperanzados con respecto al futuro. Es una generación que cada vez menos futuro tiene con respecto a la tenencia de las cosas. Eso significa que es muy difícil que puedan comprar un auto, una casa. Se quedan en casa de papás porque ya no tienen dinero. Es una generación que tiene grandes necesidades, hermanos. Y también espirituales, por supuesto. Bueno, eh, ¿qué pasa entonces con esto que estoy diciéndoles? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros, la iglesia de Cristo, ante un panorama tan dividido? Una generación narcisista, una generación solitaria, una generación necesitada. ¿Qué va a hacer la iglesia y qué podemos hacer nosotros en el futuro con respecto a esto, hermanos? Bueno. Pues eso y espero mucho más, el Señor nos lo diga en la segunda parte que tenemos de esta participación, porque creo que Dios tiene las respuestas y creo que nosotros tenemos esas respuestas en nuestras manos. Así que, hermanos, no se vayan, los esperamos. De mis problemas y haciendo catarsis, pero creo que definitivamente es algo que tenemos que observar y lo observamos en muchos
medios, ¿no? Lo observamos en los trabajos, lo observamos en los medios sociales, en las escuelas. Es fácil reconocer algo así. Pero bueno, yo quiero hablarles de la palabra, porque me decía mi esposa, ¿cómo vas? Como todas las esposas ya ven, se acerca y ¿cómo te va? ¿Cómo vas? Y yo le decía, pues mira, hasta ahora es información, ahora viene realmente lo que Dios ha traído a mi corazón y hoy quiero dárselos. Hermanos, estamos en la antesala de una generación que van a estar a Cristo. Yo no sé si les ha pasado ver, por ejemplo, estos fenómenos comerciales que son las ventas de conciertos o a lo mejor del último teléfono de moda y ver cómo la gente se forma en la entrada de las tiendas para esperar ser los primeros en comprar. Sí lo han visto? Bueno, hermanos, yo me siento de esa manera en cuanto a esta generación. Yo siento que esta generación está en un punto donde lo único que tenemos que hacer es abrir las cortinas de la iglesia, bueno, en el sentido figurado y en el sentido estricto, tenemos que hacer que la iglesia se vea para que entonces mucha de esta gente empiece a entrar a nuestras congregaciones. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo creo que el poder no va a estar solamente en las formas de atracción. Respeto mucho los que tengan ahora mismo estrategias para poder alcanzar, para poder llegar a otros de una manera masiva, de una manera visible, de una manera muy especial, más allá del uno a uno, que es un llamado de la Escritura. La Biblia nos habla de la importancia de congregarnos. Hay una cantidad importante de veces donde el apóstol Pablo dice los unos a los otros. Jesús dice los unos a los otros. De tal manera que la iglesia es una idea de Dios y no nuestra. El que la iglesia exista no es un hecho religioso, denominacional, congregacional, es una idea de Dios. Sin embargo, el poder no está en eso. El poder está en el evangelio que vamos a estar predicándole a esa gente. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque entiendo perfectamente que es el poder de Dios para salvar a la gente. Y entiendo perfectamente que eso es lo que tenemos que preparar. ¿Qué estará encontrando esta generación o qué estará encontrando toda esta gente que está a punto de entrar a nuestras iglesias? ¿Qué está encontrando en nuestras congregaciones? El evangelio sólido, el evangelio que transforma, cambia y renueva. Me llama la atención lo que dice el libro de Amós y es para mí la radiografía. Tal vez usted diga hoy, ah, bueno, pues eso dices tú, o a lo mejor las estadísticas, ¿no? Que la gente ya está esperando y que hay una generación que se va a levantar y quiere de Dios y pues eso a lo mejor lo sientes tú, porque así te pasa en tu iglesia y en la Ciudad de México, en esa zona de la alcaldía Álvaro Obregón, pero acá en Argentina las cosas son muy diferentes, pero acá en Veracruz, en Colombia, en Estados Unidos, en donde yo estoy, no es así, no es así. Quiero que leas lo que Dios dice. Amós 8, 11 al 13, en Nueva Traducción Viviente. Dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán sedientos por la palabra del Señor. Y yo no sé qué diga usted, pero a mí me conmueve profundamente esto, porque esto es lo que el Señor sabe que está pasando y que va a pasar. Hay muchas cosas en esta palabra que a mí me impactan. Primero, por saber que el Señor es soberano y la salvación es de Dios. Y el Señor está más interesado que cualquiera de los que estamos hoy aquí en esta sesión, o estamos formando la alianza de pastores de X o Y lugar, o que formamos el grupo de pastores de un país. Dios está en su soberanía completamente abocado a la salvación de esta gente.
Él ama a la gente, Él quiere la salvación de las almas, no quiere que se pierdan, dice la Escritura. Él es el que tiene planes maravillosos y extraordinarios. Y todo avivamiento y toda situación proviene primero del corazón de Dios y de su gracia, de su amor por esta humanidad que está rota y destruida por el pecado. Dios tiene planes, no solamente para nosotros, sino y para nuestras iglesias. No son nuestros planes personales, no es el nombre de nuestra iglesia, no es el nombre de nuestra denominación o no es el nombre de nuestros pastores. Es el nombre de Dios soberano el que está en juego en todo esto. Y Dios está diciendo, yo con mi soberanía traeré hambre a esta tierra. Y no hambre física, sino hambre para oír las palabras de Dios. Pero hay otra cosa que me impacta muchísimo. ¿Se dan cuenta de quién habla, de quiénes van a venir y de quiénes estarán buscando? Dice los jóvenes amados. Dice que las jóvenes bellas y los jóvenes fuertes, ¿no? Las jóvenes hermosas y los hombres fuertes. Y estoy expectante de esto, porque esto es exactamente lo que acabo de decirles, resumido en solamente 3 versículos, 4 versículos, y que además está escrito desde hace miles de años para nosotros. Y lo otro que me parece extraordinario es que dice, lo buscarán, pero desmayarán porque no van a encontrar la palabra. Y esto a mí sí me pone en un tema de alerta, porque creo que esa gente está buscando alimento sólido, está buscando un buen alimento. ¿Qué está buscando? Más bien, ¿qué está encontrando o qué va a encontrar en nuestras iglesias? Anhelo con todo mi corazón que todos estos jóvenes y todas estas personas encuentren el evangelio correcto. Quiero hacer una breve radiografía de lo que Pablo le escribe a Timoteo para decirle qué va a pasar en estos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, los primeros versos del 1 al 5, en Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: En presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y me llama la atención que Pablo no está poniendo su nombre, ni su fama, ni su autoridad pastoral, ni su autoridad apostólica para decirle a Timoteo las palabras con las que le está hablando. Le está diciendo que delante de Dios, y delante de Dios, hermanos, tomemos estas palabras. Delante de Dios y de Cristo Jesús, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Y Pablo está poniendo una palabra importantísima: el Dios que juzgará nuestra obra, el Dios que delante del cual estaremos algún día entregando cuentas de todo lo que somos. Recordemos que esta epístola es una epístola pastoral. Pablo no le está hablando o no le está escribiendo a un joven Timoteo, le está hablando al pastor Timoteo, al que está siendo preparado, lanzado y llevado para ocupar ese gran puesto, esa enorme asignación divina. Y le dice, el Dios que juzga, y delante de él te estoy diciendo lo siguiente. Estas palabras son serias, hermano. Yo no sé si usted encuentra la misma seriedad que encuentro yo, pero no podemos hacer una lectura descuidada de algo donde Pablo está diciendo, delante de la presencia de Dios y del Dios que juzga todas las cosas, incluso tu obra, te voy a decir lo siguiente. Y dice, te pido encarecidamente. Y hay 3 elementos importantes. O sea, Pablo solamente en esta parte, yo diría, de verdad, ¿qué tiene que decir Pablo? Esto tiene que ser importantísimo. Delante de Dios, del Dios que juzga, y además con encarecimiento, con una enorme pasión, con una necesidad, con un dolor en el corazón, con algo aquí adentro en las entrañas que te conmueve de dolor, le está diciendo, predica la palabra. Y amados, esta parecería una instrucción vana si nosotros no estuviéramos viviendo el tiempo que estamos viviendo. Parecería algo lógico y absolutamente absurdo. Entonces, ¿qué predico, Pablo? Yo creo que Timoteo pudo haber volteado y dicho, por favor, o sea, yo todos los domingos, todos los días, en cualquier momento, en cuanto abro mi boca, lo que sale de mí es la palabra. Amados, estamos en un profundo tiempo de carencia de la palabra. ¿Se acuerdan de esto que les dije de la fe personal? La gente dice, yo tengo a mi Cristo, es una relación personal, Dios y yo sabemos cómo estamos, pero declara, fíjense nada más, el
Solo el 38% de los estadounidenses leen la palabra de Dios. O sea, leen. Ya no digo estudian, se disipulan, buscan, etcétera, etcétera. Eso significa que tenemos una fe personal, sí, muy personal, que puede estar combinada con un montón de ideas orientales, un montón de filosofías, un montón de cosas, pero que no necesariamente son la palabra de Dios. Y el problema está en que esto solamente es un síntoma de una grave anorexia espiritual. Necesitamos una generación de pastores, siervos, hombres de Dios que prediquen la palabra. Yo no sé, hermanos, si usted lo ha notado en su lugar. Y otra vez, a lo mejor solo estoy hablando de mi iglesia o de mi zona. Pero se han dado cuenta que cada vez hay menos evangelistas. Perdóneme, no, no sé, a lo mejor usted corríjame ahí en el chat y dígame, no, 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 perdóname, Ariel, pero acá en mi zona hay más evangelistas que pastores y siempre ha habido más. Está bien, hermano, yo lo entenderé y voy a corregir esto que acabo de decir. Pero, hermanos, ¿se da cuenta que cada vez menos hacemos esto? O sea, entiendo que hay TikTokers, entiendo que hay influencers, hay gente que se pone en las redes y predica la palabra, ¿no? Pero de eso a predicadores del evangelio como tal, cada vez veo con dificultad que haya gente que se dedique a eso. Porque en antaño, y esa es mi experiencia otra vez personal, el ser un evangelista pues era algo muy difícil, ¿no? Eran los incomprendidos eran los que no tenían iglesia, estaban todo el tiempo sufriendo, llevando la palabra, llorando, como dice la escritura. Y ahí estaban los evangelistas. Pero ¿qué pasa con esto? Predica la palabra. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra? Y la palabra de Dios, no la tuya, no tus argumentos, no tus métodos, no tus configuraciones que has hecho. Predica la palabra, predica la palabra. Amados, yo tuve que hacer un análisis profundo de lo que yo estaba haciendo con respecto a los discipulados, por ejemplo. Y me di cuenta que gran parte de mis discipulados o de los materiales con los que discipulo, los utilizo de libros de otras personas, pero no directamente de la palabra. Y es algo que podríamos decir ahorita, discutir entre todos y decir, no, pero ese libro es la palabra, porque ahí está, mira, ahí está, pero ¿y la palabra? La gente oye la palabra, distingue la palabra, alcanza a distinguir cuándo es la palabra de Dios y cuándo es la palabra de un hombre, cuáles son clichés, cultura, emociones, sentimientos de los pastores y de los que dirigen, o cuál es la palabra de Dios. Luego dice Pablo, mantente preparado. Hermanos, esta generación es una generación muy preparada. Esta generación, como decimos en México, no le puedes dorar la píldora. Ajá, eso significa, no puedes como confundirlos con una palabrería y enredarlos y tratar de ser como vendedor. Necesitamos una generación de siervos y pastores preparados. Cuando el pastor Dani dijo, aquí está la certificación de la SEP, cuando otros pastores, yo sé que aquí hay gente de la palabra y que son maestros, grandes maestros, de hecho, que deberían ocupar este lugar antes que yo. Pero hermanos, mantengámonos preparados. El nombre de la jugada durante este tiempo es prepararnos en toda actitud, en toda situación, en todo momento. Necesitamos gente, hombres y mujeres preparados. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Y aunque el contexto de este mantente preparado es estate listo para predicar siempre, ujú, también tiene que ver con la educación y lo que vamos recibiendo, para que cuando alguien nos pregunte cualquier cosa, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, podamos responder, hermanos. Estamos en una generación que cualquier cosa se la puede preguntar al teléfono, hermano. Y tú estás predicando y él ya está buscando acá. El otro día estábamos en una reunión de pastores amigos y les dije, a ver, ¿quieren que les haga una prueba? Miren, vamos a hacer algo. Le voy a preguntar a la inteligencia artificial que me haga un sermón de Romanos 12 del 1 al 2 con el estilo de Daniel Flores, con las frases que Daniel Flores utilizaría
y que me lo dé con la estructura de que él hace. Y entonces así me mandó. Daniel Flores generalmente utiliza una metáfora y utiliza una comparativa y empieza a decirte, y él sube la voz a veces cuando quiere tener algo importante, reduce la velocidad y empieza a decirte todo. Y eso lo puedes meter en otra IA y te lo va a predicar Daniel Flores. Nada más le subes la foto de Daniel Flores o un videíto y entonces Daniel Flores te predica ese sermón. Hermano Dani, ya no lo necesitamos. Pero ¿sabe que sí vamos a necesitar? Pastores llenos del Espíritu Santo, preparados con la palabra, listos para hablar. Este tiempo es un tiempo de enorme exigencia en la presencia de Dios, pero también de enorme exigencia en la preparación de nuestras vidas, hermanos. Esta generación, lo único que puede ser diferente a toda la cantidad de información que tiene, es el estilo de vida que tenemos. Hermanos, esta generación nos va a creer por lo que somos y no por lo que decimos y no por lo que sabemos y no por lo que predicamos. Hermanos, esta generación necesita padres espirituales. Esta generación necesita padres que amen, que abracen, que aconsejen. Y ahí es donde viene la otra parte. Dice, sea tiempo o no, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Eso es un papá, hermanos. Eso es lo que paterniza. Esta generación necesita gente que corrija. Hermano, no tengamos miedo. Ese es el problema de esta generación, que esta generación no está siendo corregida por nadie. ¿Sabe por qué es tan peligrosa la inteligencia artificial? Se los he explicado hasta el cansancio. Porque siempre nos va a decir lo que queremos escuchar. A mí nunca la inteligencia artificial cuando le pregunto me dice, mira, lo que acabas de preguntar es una tontería. Ubícate. Tú lo que estás queriendo saber es esto. No, siempre me dice, excelente pregunta, Ariel. Qué inteligente eres. Muy bien, nuevamente estás preguntando la misma tontería de la vez pasada, pero tú no eres un tonto. Siempre eres muy inteligente. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Esta generación necesita gente que corrija. En las escuelas no los corrigen, los papás no los corrigen, no hay ningún lugar donde escuchemos una palabra de corrección. Ojo, no por nosotros, sino con la autoridad, la gracia, el poder, el amor, todo lo que necesitamos de parte de Dios para poder corregir, hermanos. No como en la vieja usanza, donde decíamos, y tú tienes que cambiar, y mira, muchacho tonto, ¡pa! Y le pegamos. No, hermanos, no necesita bibliazos, necesita corrección. De hecho, una de las cosas importantes en esta palabra que me encanta, es, aquí dice, eh, ah, 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 dice, redarguye, dice en la versión 60. Utiliza la palabra alenjo, que significa amonestar, refutar, acusar, convencer, redarguir o reprender. Y a mí me encanta eso porque hay que llegar con argumentos que puedan tocar el corazón de las personas para convencerlos. Corregir no nada más es, es así, ser tajantes, sino es con el corazón en la mano y con una palabra de convicción poder cambiar el pensamiento de otros. Y eso solo hace el Espíritu Santo a través de sus siervos. Luego dice que reprendas. Eso me encanta, esa palabra también es muy bonita. Reprender viene de una palabra que significa imponer, censurar, amonestar, prohibir, mandar, reconvenir, reprender en pocas palabras. Y luego dice que animes. Fíjense qué interesante, ¿eh? Dice, corrígelos, repréndelos y anímalos. Creo que este es el Big Mac del pastorado. Y quiero explicar lo que acabo de decir porque a lo mejor no es el contexto para todos. Pero en México, cuando tú vas a las hamburguesas de McDonald's, te entregan algo que se llama un Big Mac, que viene una hamburguesa, el refresco y las papas. Generalmente yo lo compro porque es más barato, pero finalmente lo que hago es que tengo una comida completa, ¿no? Tengo todo lo que creo. Si es saludable o no, luego lo discutimos, pero el punto es el siguiente. Nosotros necesitamos corregir, reprender y animar. Y aquí dice de una manera muy interesante, exhorta con paciencia. Y cuando dice animar es llamar cerca. Fíjate qué bonita palabra, ¿no? Animar es llamar cerca. No podemos pastorear a control remoto, hermanos. No podemos pastorear por internet.
No puedo decir que mi pastor es fulano de tal que está en aquel lugar en Los Ángeles, en una arena. Yo no puedo decir que él es mi pastor, porque saben una cosa, no me ve, no está cerca, no me anima, me predica, sí, pero no me llama cerca. Invocar, presentar, rogar, confortar, consolar, exigir. Esto es lo que va a necesitar esta generación. Esta palabra es increíble para los que les guste buscar en las etimologías. Es la palabra paracaleo, de la cual viene la palabra espíritu, que es el paracleto de Dios. Qué bonito, ¿no? Esta es una actividad absolutamente espiritual, hermanos. No tiene nada que ver solamente con, bueno, no tiene tanto que ver con la mente como lo que tiene que ver con el espíritu. Este es el verdadero pastorado que tiene que reconfigurarse para los próximos momentos. Un pastorado que predique la palabra, que se mantiene preparado para poder acercar la palabra a todas las generaciones, las que éstas vengan. Un liderazgo que corrige, que reprende y anima. Pero me encanta cómo dice Pablo que hay que hacer todo esto, con paciencia y buena enseñanza. Qué enorme reto tenemos por delante. Con paciencia y buena enseñanza. Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿Escuchaste esto? No tengas miedo por sufrir por el Señor. Y sabes, cuando el pastor Dani dijo, bueno, esta situación de muchos estamos pasando por tiempos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí este año no arrancó, despegó. O sea, el día 2 yo ya estaba en el hospital. El día 3 en un funeral. El día 4 dejando a mis hijas para viajar a otro país. El día 5 recogiéndolas, el día 6 con una hija con un brazo roto, y así cada día ha sido un año de enorme despegue. Pero hermano, sufrir por el Señor vale la pena. Y Pablo tenía las credenciales para decir eso. Pablo sabía lo que estaba diciendo, como pobre pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, como aquel que está triste pero siempre gozoso. ¿Sabe, hermano? Este es el verdadero pastorado. El pastorado no va a ser miel sobre hojuelas. El pastorado, perdónenme, si hay alguien aquí que todavía no es pastor y está estudiando en el instituto y le dijeron que viniera a oír esta palabra porque la iba a reconfortar, tal vez ahorita estás diciendo, mejor me rajo y me bajo, ya no voy. Pero sabes una cosa, este es el propósito de Dios para el pastorado. Gente que entienda que el sufrimiento en Cristo tiene un propósito, porque hay un tipo de tristeza la que produce el mundo que es para muerte, pero esta tristeza que produce el Evangelio en nosotros es una tristeza que produce salvación, es una tristeza que produce gloria, es una tristeza que nos forma la imagen y semejanza de Dios, porque lo que la gente va a buscar es a gente que se parezca a Cristo, hermanos. No nos están buscando a nosotros, ni deberían. No deberían seguir a personas que se vean bien, deberían seguir a personas que se vean como Cristo. Dice de otra manera. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Hermanos, yo me he sentido tan abrumado como ustedes seguramente, y espero que no, que ustedes no, por la condición que de repente veo en nuestra iglesia. Una generación poco comprometida, una generación que solo ve para sí mismo, una iglesia que de repente, fíjense, les voy a contar algo aquí entre nos. Estamos entre pastores, ¿va? Nada más cuando lo pongan en Facebook, pues ya ni modo, lo va a ver todo el mundo. Pero el día que yo dije a una persona, la estábamos perfilando para el pastorado y le dije, vas a ser pastor de esta iglesia, de una iglesia. Y me dijo, ay, es que sabes que no te había platicado, pero tenemos planes, nos vamos a ir a vivir a otro país y me están ofreciendo un trabajo y él emocionadísimo. Y yo, justo el punto donde o tú o tu llamado,
o tú o tu llamado. Yo no sé si usted se ha encontrado en esta incertidumbre, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo, en mis sueños, en mis anhelos, o en lo que Dios me está llamando a hacer. Y Pablo le dice, ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Haz lo que te ha tocado hacer. Esa iglesia que tienes, ojalá no hayas estado pensando últimamente en decir, bueno, pues si todo el mundo se cambia de casa y todo el mundo va a seguir su mejor futuro, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no agarro mis cosas y me voy a otra iglesia y entonces voy y doy lo que tengo a otra iglesia? ¿Sabes que la iglesia que tú tienes es la iglesia que Dios te dio y es el llamado que Dios te dio? Y ese llamado lo tienes que respetar y tienes que decirles la buena noticia y tienes que tomar estos argumentos y decir, predicar la palabra, mantenerte preparado, corregir, reprender y animar con paciencia y buena enseñanza. Lo que nos toca a todos es hacer lo que Dios dijo que hiciésemos. ¿Cómo va a terminar esta historia, hermanos? Pablo termina diciéndole a Timoteo, dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Y aquí está increíble esto, ¿no? Porque Pablo ya parece que está bajando las alas para aterrizar el avión de su vida espiritual, de su ministerio. Tal vez estamos hablando de un Pablo que ya ha sufrido demasiado, que ya se ha dolido muchísimo, que las cárceles, los apedreamientos, las persecuciones, todas las cosas lo han cansado. Y él sabe que el tiempo se está terminando. Y dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Soy muy chillón, hermanos, perdónenme, pero anoche me pasé reflexionando en esta palabra y muchos de nosotros hemos llorado por el Evangelio, hemos sufrido por el ministerio. Y tal vez tú hoy puedes decirlo más, porque tal vez estás en alguna situación legal, en algún tema familiar, en algún tema donde duele. Y cuando yo leo esto, me doy cuenta de que vale la pena, hermanos. Vale la pena derramar nuestras vidas delante de Dios como ofrendas para Él. Pablo está diciendo, esta vida ya no la viví para mí. De hecho, él es el único que escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Él había decidido vivir para Cristo y derramar toda su vida para Él. Ya no vivía para sus propósitos, ya no vivía para sus ideas, ya no vivía para su fama, para su dinero, para su bien. Y Él dice, toda esta vida la he vivido para el Señor. Me he derramado por completo a Él. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. Amados, esta es una batalla contracultural. Nunca pensamos en esto como un campo de rosas donde nos la íbamos a pasar silbando y tomando mate o café o lo que sea. Esto es una batalla y las batallas no se terminan hasta que se terminan, hasta el último de nuestros días. Hermanos, no es como comenzamos el ministerio, no es como lo hemos llevado a lo largo de los años, también es como lo terminamos. Hermanos, ninguno de nosotros puede cantar victoria todavía. Ninguno puede decir, ya terminé, ya llegué, tengo la iglesia que quería, tengo el ministerio que quería, ya disipulé a la gente que necesitaba. Hermanos, esta batalla es todos los días hasta el fin de los siglos y hasta el tiempo determinado para nuestro fin en esta tierra. Hermanos, es una batalla y he peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Me encanta. ¿Qué toca, hermanos? ¿O cómo debería terminar todo esto? En que todos los hermanos que hoy estoy viendo en esta pantalla, las 64 almas
que han decidido seguir a Cristo y caminar en pos de Él, podamos decir estas mismas palabras. Y algún día nuestro Dios, juez justo, nos diga, muy bien, siervo, muy bien, siervo. Esa es la única aceptación que necesitan nuestras almas. Sé que ha sido un periodo de mucha ingratitud, mucha gente que usted le ha dado tiempo, dinero, a usted le ha puesto intención, ha salido de la iglesia y le ha dicho, pastor, gracias, pero usted es chafísima. Aprende a predicar, ojalá le enseñe el pastor Daniel Flores a predicar algún día porque usted está bien verde. Y usted esforzó todo su corazón en visitas en el hospital, en caminar con ellos, en estar allí. Hermanos, no necesitamos la aceptación de la gente. Aprendamos de una vez que las redes sociales están llenas de fakes, de vidas vacías que no tienen contenido. Lo que necesitamos es la aprobación de Dios. El día que Él nos vea y nos diga, buen siervo fiel. Amados, es mi deseo que esta palabra pueda animar su corazón para afrontar lo que sigue. Solamente recuerde, necesitamos estos elementos para recibir con el evangelio correcto a las personas que van a estar llegando a nuestras iglesias. Y espero algún día me llame y me diga, pastor, ¿se acuerda de ese día? Llegaron muchas personas y de estas características y le estamos predicando el evangelio correcto. Les estamos hablando de lo que significa seguir a Cristo y no deleitándoles el oído y no diciéndoles lo que quieren escuchar. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Yo quiero orar. Tengo esta carga desde hace unos días y el hermano Dani me la confirmó hace ratito. Quiero orar por ustedes. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a Dios. Querido Padre, gracias por este precioso grupo de siervos que amas profundamente. No estamos aquí para vernos las heridas unos a otros y para decirnos sana, sana, colita de rana, Señor. Estamos aquí para recordarnos la palabra los unos a los otros. La palabra que trae consuelo, que exhorta, que edifica, que levanta, que anima, que transforma y renueva nuestros pensamientos. Gracias por cada siervo, Dios. Te pido, Padre, con todo mi corazón, como está escrito aquí, que prediquen la palabra, que se mantengan preparados, que corrijan, reprendan y animen con paciencia y buena enseñanza a toda la iglesia. Pero sobre todo, Señor, que al final de nuestros días, todos los que aquí estamos, tal vez no lleguemos a ser famosos ni tener las iglesias que queríamos o esperábamos en esta tierra. Tal vez ninguno de nosotros sea conocido por nombre, pero por supuesto que somos conocidos delante del juez justo. Que cuando eso pase, Señor, podemos decir que nos mantuvimos firmes, que estuvimos fieles al llamado y que Padre Celestial, hemos peleado la buena batalla, hemos terminado la carrera y hemos permanecido fieles. Por ahora, solo te pido, Señor, que eso pase en cada corazón. Sana el corazón de mis hermanos, del que está tal vez ya menguando, aquel que se ha sentido tan débil, que hoy pueda levantarse y recordar que su buen Salvador, el que compró su alma y el que lo capitaneará más allá de la muerte, está con él, diciéndole, no temas, yo estoy contigo, nunca te dejaré, ni nunca te desampararé, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Padre, así sea, en el nombre de Jesús.